Buenos días, tengan ustedes muy buenos días. Es un placer tenernos con nosotros esta mañana de la Argentina. Soy Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE Argentina. Acabamos de ver un video resumen de las actividades de LIDE en el año 2019. Eso es lo que somos y lo que hacemos en LIDE Argentina. Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Nos acompañarán en breve, en estos 90 minutos, en esta hora y media de la mañana, 4, en mi opinión, mentes brillantes, 4 analistas profundos de la realidad, desde cada una de sus incumbencias, desde cada una de sus perspectivas. Estamos iniciando la 8ª edición del Fórum Empresarial de Buenos Aires de manera virtual. Tendrá su continuidad a lo largo del año y su finalización presencial cuando lo permitan las autoridades, cuando cese el aislamiento. Así que mientras se acomodan, se preparan, acomodan sus infusiones, té, café, mate, les digo que este fórum es posible gracias a al patrocinio máster de BDO, quienes son nuestros consultores y auditores. Nos está mirando el señor Sergio Crivelli. También al apoyo de la empresa EMA, saludo a Eduardo Montich, que es su titular, una gran industria argentina de la cadena de valor de la energía. Y bueno, los que nos han visto en otros eventos, en otros webinars, se habrán dado cuenta que cambió la calidad de la cámara. Bueno, pues agradecemos a Logitech, proveedor oficial de una magnífica cámara Conference Cam que nos ha facilitado para esta oportunidad. Este foro es posible gracias al apoyo también, el apoyo institucional de grandes organizaciones que nos acompañan. Ellos son, USEMA, FAPET, la Federación Argentina de Periodistas Deportivos, el IAPG, la Fundación Favaloro, la Fundación INECO, GS1 Argentina, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, la Sociedad Rural Argentina y la Asociación Argentina de Volantes para su tarjeta Motorpass. CERA, la Cámara Argentina de Exportadores y de Cámaras, que es la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de la República Argentina. Bueno, muy bien, como les decía, tenemos a 4 mentes brillantes que nos van a ilustrar en esta mañana sobre la situación con su sagaz mirada respecto de la realidad, del presente y del futuro de la Argentina. Intentamos que el barbijo no nos tape el bosque y por eso es que los hemos convocado a participar de esta mañana con un análisis de la realidad. Por eso saludo y doy la bienvenida en este fórum a la señora Diana Mondino, que es presidenta de LIDE Economía. Buen día, Diana, y directora de Relaciones Institucionales de USEMA. Un gran placer tenerte en esta mañana. También al señor Joaquín Morales Solá. Buenos días, muchas gracias. A la señora Mariel Fornoni y al señor Sergio Berenstein. Como ustedes podrán ver, un panel de lujo para esta mañana en la que vamos a, como dije, mirar la realidad o analizar la realidad desde distintos sectores. Si te parece, Diana, para una vez hecho el saludo y la presentación a todos los cientos de participantes, les quiero decir a todos ustedes que superamos largamente el medio millar de inscritos, es decir, que la presencia de ustedes y el tema realmente es de gran interés. Hemos batido los récords de nuestras presentaciones, así que les agradezco la presencia. Vamos a estar hasta las 90 minutos, vamos a estar hasta las 10:30 trabajando en esta mañana y compartiendo, por eso les agradezco la ayuda, la información súper útil que ustedes nos van a entregar esta mañana. Si te parece, Diana, empezamos con tu introducción, con tu puesta en contexto, y después vamos con Mariel. Avanzamos. Bueno, en realidad es preocupante que haya tantos inscriptos para un evento como este, porque demuestra que hay una profunda preocupación por este tema, y el propio título de Salud o Economía, el dilema, nos plantea una situación que en Argentina venimos teniendo hace muchísimo tiempo, que son estas cuestiones maniqueas, Boca o River, shock versus gradualismo, corto versus largo plazo, política fiscal versus monetaria,
Y en todos estos casos, en realidad, lo que estamos teniendo en cuenta es un concepto que en economía es muy claro, que es el de costo de oportunidad. Si hago A, no necesariamente puedo hacer B. O al contrario, si hago A, estoy impidiendo que ocurra B. Entonces, todos los que estamos acá escuchando, estamos tratando de aprender o de tomar conceptos, ya que tenemos que tomar decisiones todos los días. Y estas decisiones que tomamos todos los días tienen que estar en un contexto. La economía no se puede mover sin considerar lo que es el contexto político y social. Pero últimamente con las decisiones que están tomando yo me atrevería a agregar que las decisiones políticas no se deberían tomar sin considerar el contexto económico. Tenemos ejemplos bastante claros. Argentina está haciendo una política muy dura de aislamiento, posiblemente de las más duras del mundo. Otros países no están haciendo absolutamente nada, como países de África, etcétera. Casos que son intermedios, pero tenemos muy cercano algunos casos en donde la lectura que se está haciendo de lo que ocurre es más bien una lectura política, no económica. Por ejemplo, el caso de Brasil, donde Bolsonaro es bastante criticado por no tratar de imponer un cierre importante en la economía, y más bien por su ideología se le critica, mientras que en México está ocurriendo exactamente lo mismo, desde el punto de vista económico, pero de una ideología política totalmente diferente. O sea, han leído el contexto económico de una manera diferente, a pesar de que los contextos políticos sean diferentes. Todos sabemos que estamos en una notable caída de la actividad económica y que todos vamos a tener que reinventarnos, readaptarnos, cambiar. Habrá ganadores y perdedores. Hasta ahora, muchos perdedores. No queda claro que haya algunos ganadores y mucho menos que esos compensen la pérdida de otros. Así que, digamos, entender hacia dónde tomar las decisiones, cómo asumir este desafío de hacia dónde orientar todas nuestras actividades, bueno, de nuevo es esencial el contexto político. Así que creo que con eso debemos escuchar las palabras de los que saben mucho más que nosotros. Muchas gracias, Diana. Como siempre, tu capacidad de resumen es admirable, así que tenés mucho más para contarnos. Vamos a empezar con las exposiciones de nuestros invitados. Les recuerdo que Mariel es presidente de nuestra división Líder Economía, nos acompaña en todos los eventos que tienen relación o vinculación con lo económico. Antes de empezar con Mariel, vamos a ponerle en pantalla a ustedes una primera pregunta a votación. Vamos a hacer 3 con cada uno de los speakers. Y la pregunta es, ¿cuánta confianza tiene de que Alberto Fernández pueda resolver la crisis económica derivada de la pandemia? ¿Mucha, poca o ninguna? Le dejamos unos breves segundos, 10 segundos, y enseguida vamos a mirar los resultados. Ustedes van a advertir que, cada uno de los speakers nuestros tienen una pregunta que será como introductoria para su presentación. Así que si ya tenemos los resultados, los mostramos. Mariel, sé que me estás mirando y esperando para empezar. Y tenemos como resultado que el 66% opina que será poca la confianza, un 8% que es mucha, y ninguna el 26%. Entonces, con este contexto de los que nos están mirando, quería preguntar a Mariel, o arrancar tu exposición con la pregunta, a la luz de tu gran investigadora de la realidad que sos y levantadora de datos de la opinión pública, ¿qué es lo que debe hacer Alberto para no perder esa confianza que ganó con la pandemia frente a los problemas que se vienen? Bueno, me parece que, en principio lo que quiero decir es que los resultados de esta encuesta son un poco superior a la media. Nosotros en términos generales tenemos que la gente en un 60% cree que de alguna manera Alberto Fernández va a poder resolver algunas cuestiones de la economía. Es sensiblemente menor a los resultados que esperan en términos de la situación en salud, ¿no? De la situación respecto de la pandemia, pero bueno, en este núcleo y en este segmento de empresarios y demás, la confianza parece ser menor. La verdad es que, yo dije voy a hablar un poco de la confianza, porque me parece que sin confianza y sin capital social los países tienen muchas dificultades de salir adelante. Me parece que en el contexto actual
hubo como un pequeño incremento en términos de la confianza de la gente en sus instituciones, lo hemos visto en algunos estudios que hemos hecho que ahora voy a compartir, y la realidad es que me parece que es un punto desde donde agarrarse para poder empezar a generar como un círculo virtuoso que empiece a formar un mayor capital social. Hay que ver, esto a veces es un poco mentira, ¿no? Que las crisis son oportunidades y uno dice, bueno, fomenta un estado de situación para que bien aprovechadas puedan ser una oportunidad y si no, son una crisis. Bueno, hay que ver si el gobierno se toma de estas oportunidades para llevar adelante los cambios que tendría que implementar para poder salir un poco adelante. Así que yo quería mostrar algunos datos para poner en contexto y que la gente entienda un poco qué es lo que estamos viendo hoy en términos de la opinión pública, qué es lo que la gente siente en términos de, no solo del gobierno de Alberto Fernández, sino en este boom de confianza y la necesidad de confiar, ¿no? Que de lo que estábamos hablando recién. Entonces, bueno, sí, yo le voy pidiendo que avancen para ver algunos números. Entonces, la realidad es que esto que escuchamos habitualmente en los medios, y hay muchas encuestas publicadas, esto es cierto. La verdad que el 83% de la gente aprueba el manejo de la crisis por parte de Alberto Fernández, el 87% de la gente estaba de acuerdo con la prolongación de la última cuarentena, aumentó la confianza en muchas instituciones, en el gobierno, incluso las fuerzas de seguridad, la salud. Hay un aumento en el optimismo político y hay un aumento importante en términos de la aprobación de la gestión nacional. Y uno dice, bueno, en este contexto, ¿por qué se dan estas cifras, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos adelante, vemos que en realidad el incremento, digamos, en el aumento, el incremento en el acuerdo, en cómo se maneja la crisis sanitaria, tuvo una caída de un 9% de la primera a la segunda etapa, pero la realidad es que hoy un 83% es altísimo, en un país donde, ustedes saben, está absolutamente fragmentado, y el 50 opina una cosa y el 50 opina la otra, prácticamente en todo lo que uno pregunta. Seguimos adelante y vemos que seguimos, por favor. Vemos que en realidad la implementación de la última cuarentena también tuvo un nivel altísimo de aprobación, 87%, y está muy internalizado además que esto va a perdurar en el tiempo. Es decir, un 35% de la gente prácticamente cree que iba a durar, esto fue en abril, que iba a durar en junio y que se iba a prolongar más allá de junio también. Entonces, bueno, esto también muestra el estado de situación de la gente. Seguimos adelante, por favor, y vemos el tema de la confianza. ¿Por qué decimos que se incrementó la confianza? Hoy en general se ha incrementado la confianza en las instituciones, sobre todo aquellas ligadas a servicios públicos, universidad, salud, seguridad, y hoy, ¿quiénes son aquellos que no han podido crecer y que no han podido lograr ese incremento de confianza? Bueno, la justicia fundamentalmente, senadores, diputados y la oposición. De alguna manera en una situación donde hoy vemos que el único que está funcionando es el Poder Ejecutivo, ¿no? De a poquito empieza la justicia, ahora el Congreso, pero en una situación donde hoy hay mucho rechazo, no solo han crecido, sino que han decrecido en términos de la confianza que la gente muestra en esas instituciones, y los servicios públicos son aquellos que más han crecido. Pasamos, por favor. Y cuando uno habla un poco de la aprobación de gestión del gobierno, y uno dice, bueno, 80% de aprobación, ¿no? La realidad es que el 80% de aprobación es al manejo de la pandemia y de la cuarentena. Nosotros hoy estamos en unos 56 puntos de aprobación, ahí vemos la evolución de la curva, y vemos en las distintas fases, digamos, del aislamiento, en la prolongación de la cuarentena, cómo está amesetado, ¿no? Tuvo un crecimiento al principio y después, bueno, incluso tuvo algunas caídas, pero está bastante amesetado. Y lo que nosotros vemos es que cuando Alberto Fernández comienza su gestión tenía 38% aproximadamente de aprobación, que era muy similar a los votos que había obtenido, es decir, los que lo habían votado aprobaban su gestión, Alberto no. Mayor crecimiento, y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que el mayor crecimiento lo tuvo en gente que no lo había votado, fundamentalmente votantes de Macri. No quiere decir, es decir, obviamente que es más
hay más la gente que ha votado a Alberto Fernández que aprueba la gestión que los de Macri, pero el mayor incremento lo tuvo en votantes de Macri que no votaron a Alberto Fernández, pero que sentían que estaba haciendo las cosas bastante bien. Esto, de alguna manera, me parece que también fue ayudado por la desaparición en escena de Cristina, donde de alguna manera las expectativas de que Alberto Fernández tuviera poco manejo de la situación y que fuera Cristina quien estaba detrás, era muy alta, y en función de haber visto como un mayor despliegue de un liderazgo de Alberto Fernández, esta idea fue cambiando y empezaron a probar y empezaron a necesitar creer que hay alguien que se va a hacer cargo de esto. Esto puede cambiar, evidentemente la volatilidad es altísima y ahora creo que las últimas semanas sobre todo, creo que hay un comienzo en este proceso de socavar un poco la imagen que también condice con algunas situaciones de la justicia. Creo que desde el comienzo de la liberación de Vudú en adelante han sucedido algunas cuestiones que han hecho que este amesetamiento comenzara a mostrar un leve descenso, sumado a, por supuesto, la preocupación de la economía, que ahora lo vamos a ver, y estas cuestiones pueden socavar y hacer mucho más volátil esta situación que estamos planteando en términos de aprobación de gestión. Seguimos, por favor. Entonces vemos decir, bueno, a ver, esto es un poco el boom que hoy vemos, ¿no?, de niveles de aprobación muy altos, la necesidad de confianza, pero hay una realidad. Entonces pasamos y decimos, bueno, la realidad que el optimismo parece como solo albertista. ¿Por qué? Porque de alguna manera preocupa la economía, pero la gente cree que se puede solucionar, preocupa la salud, pero también cree que el gobierno lo puede solucionar. Y ahí aparece Cristina un poco en contraposición con Alberto. Seguimos y vemos que si nosotros le preguntamos a la gente si tiene confianza en la economía, ¿no?, y cuál es el impacto que esta crisis tuvo en su economía personal, el 75% de la gente dice que tuvo un impacto muy negativo. De hecho, cuando uno pregunta, bueno, hay ahí alguna situación donde dicen, bueno, hay tantos bienes, hay tantos servicios y bienes que uno no puede adquirir con una economía de alguna manera que está muy restrictiva, la gente pudo ahorrar, bueno, el 77% dice que no pudo ahorrar y el 33% dice que está endeudado. Ahora, cuando uno pregunta, ¿y usted cree que el gobierno nacional, qué confianza tiene que el gobierno nacional pueda solucionar esto? El 60% cree que lo puede hacer. Ustedes contestaron prácticamente el 80% que no. Y si pasamos y en un índice que nosotros medimos semanalmente y vemos cómo va evolucionando el optimismo económico y el político, vemos que mientras el político crece, el económico decrece. Es decir, tenemos una economía disociada entre lo que la gente cree en relación a los liderazgos políticos y lo que cree en relación a la economía. Pasamos, por favor. Quiero poder plantear todos los datos en estos 15 minutos. Y entonces, bueno, ahí lo que nosotros estamos viendo es que sobre todo el optimismo económico cayó en términos de las expectativas, es decir, si ustedes ven al inicio de la gestión, podemos ver que la brecha en términos, el optimismo económico mide la situación actual y las expectativas, ¿no? Al inicio de la gestión de gobierno, las expectativas eran mucho más altas que la valoración de la situación actual, la gente sentía que la situación económica era mala, pero había una expectativa de que esto iba a mejorar. Bueno, la brecha fue achicándose, hoy es mucho más pequeña, y esto ha hecho que, bueno, cuando vemos la curva en general, vemos que el optimismo económico cae sustancialmente. Ahora, siempre con un porcentaje interesante de gente que cree que el gobierno va a poder salir adelante de esto. Si pasamos, por favor. Además, bueno, independientemente de esto, si nosotros pensamos que pasaba 60 días atrás, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno que prácticamente lleva un mes más de su luna de miel, y parece que llevará 5 años, y además si nosotros nos retrotraemos a qué conversaciones teníamos cuando esto comenzó, o en el mes de febrero, marzo, cuando el gobierno empezaba a ponerse en funciones, estábamos preocupados por la recesión, por cómo íbamos a hacer para poder qué iba a pasar con el default, qué iba a pasar con la deuda. Bueno, esto quedó cubierto por la pandemia, pero
nos retrotraemos a esa situación y obviamente que de eso no habíamos solucionado nada. Bueno, el problema por la economía está latente, la gente cree que necesita ver una reactivación, que necesitamos una reactivación, la mayor parte de la gente está muy preocupada por los pequeños comercios, por los servicios profesionales, y la realidad es que hoy la situación entre economía o salud está muy equiparada, cuando al principio la salud era lo más importante. También es cierto que acá hay algo que es lo políticamente correcto, ¿no?, en términos de respuestas de la gente, y por otra parte, hoy vemos que eso empieza a variar y que la preocupación por parte de la economía y de la salud está prácticamente en partes iguales. Si seguimos adelante, vemos que lo mismo pasa en esta cuestión del boom de lo que necesitamos creer, y la realidad es que cuando nosotros preguntábamos si el sistema de salud estaba preparado para poder atender esta situación, la verdad que fíjense, en el mes de abril el 16% de la gente decía solamente que sí, luego creció al 29%, que fue un crecimiento bastante importante, que se duplicó, pero bueno, si nosotros miramos en términos generales, es muy alto el porcentaje de gente que cree que el sistema de salud no está preparado. Ahora, más del 80% de la gente cree que el Comité Sanitario de Alberto le genera confianza y que puede llevar adelante los resultados, puede llevar adelante las políticas necesarias para poder solucionar este tema. Entonces, vemos por un lado la necesidad de confiar y por otro lado los resultados concretos sobre la percepción que la gente tiene de la realidad. Seguimos, por favor. Y lo mismo en relación a qué pasa entre esta grieta entre Cristina y Alberto Fernández. Nosotros vemos que en algunos distritos que tal vez son bastante opositores, como es el caso de Córdoba, vemos que el nivel de aprobación de gestión de Alberto es muchísimo más alto que el de Cristina. Yo creo que el crecimiento de Alberto Fernández de estos primeros meses en términos de su aprobación de gestión también tuvo que ver con esto, como decía al principio, la desaparición de Cristina de escena, que no solo baja en términos de su consideración pública y de imagen, sino que genera cierto rechazo en aquellos segmentos que no votaron por el gobierno y sin embargo hoy están aprobando la gestión. Creen que Alberto Fernández tiene posibilidades, ciertas posibilidades, de poder achicar esa brecha presente hoy en la sociedad argentina, y ya no hoy, sino desde hace mucho tiempo. Bueno, si seguimos, vamos a ver, vamos a tratar de plantear cómo capitalizar, ¿no?, esto. Entonces, la verdad es que nosotros hoy decíamos, bueno, hace 5 meses que tenemos este gobierno, la verdad que los problemas siguen siendo lo mismo, lo que pasa que de alguna manera se han acelerado, ¿no? Se ha acelerado la tensión económica y de alguna manera del default, que era algo que teníamos, que era preexistente, pero que de alguna manera hoy se ha acelerado, la crisis y el dilema de poder entre el kirchnerismo, Alberto Fernández, una alianza que de alguna manera nosotros hace un año, justo el otro día, hace 2 días, un día se cumplió un año del famoso video de Cristina anunciando su sucesor, una alianza impensada en ese momento entre Sergio Massa, opositor, Alberto Fernández, crítico absoluto de Cristina Fernández, y hoy en una alianza de gobierno que por supuesto tiene que resolver muchos dilemas. Una oposición ausente, dirían algunos, también muy difícil en un momento en el cual hacer uso de un espacio desde un medio de televisión puede generar como cierta sospecha de especulación, y una oposición que por lo menos hasta ahora no había podido ejercer un rol de contralor, que es el que puede ejercer ya sea en el Congreso o la justicia también ausente. Hoy lo único que vemos es el Poder Ejecutivo actuando, la justicia y el Congreso están prácticamente suspendidos.
Entonces aparecen nuevos liderazgos, el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que es, digamos, hoy el opositor más visible por la gestión y por el territorio que está ocupando, ¿no? Después podemos hablar de ese caso puntual en las preguntas. Y los gobernadores, que empiezan a tener también unos mecanismos más aceitados de consenso. Creo que una decisión importante también de Alberto Fernández fue delegar el poder de decisión de muchos de estos aspectos en los gobernadores, porque de alguna manera se desligó la presión, ¿no?, de poder abrir la economía. Entonces les da la responsabilidad y dice, bueno, ustedes quieren abrir, abran, pero son responsables. Vamos a ver qué pasa ahora en la ciudad, que tiene una mayor apertura con casos, porque en otros lugares hay apertura, pero no hay casos, y vamos a ver qué es lo que terminan decidiendo los gobernadores. Si seguimos adelante, entonces, a ver, para decir desde dónde podemos agarrarnos y qué es lo que podríamos hacer. Al principio yo decía, la verdad que es necesario poder reproducir capital social para poder salir de la crisis. Y eso, el capital social, solo se logra con instituciones fuertes. Entonces, el gobierno tiene la posibilidad de, a partir de esta confianza, de esta necesidad que tiene la gente de creer en sus instituciones, no solo el gobierno, los medios, las Fuerzas Armadas, la policía, todos han incrementado su nivel de confianza. Bueno, a partir de eso, aprovechar ese envión para poder empoderar a las instituciones, tener instituciones más fuertes, que a su vez esto pueda generar como un círculo virtuoso y capitalizar, porque a partir de esto, cuando uno tiene instituciones fuertes y cuando puede capitalizar ese capital social, se reduce la incertidumbre, hay mayor eficiencia, no hay necesidad de tanto protocolo, porque la gente sabe lo que tiene que hacer, confía en sus instituciones. Seguimos, por favor. Entonces, en esta nueva realidad y a partir de este boom, digamos, de confianza que podría capitalizarse, bueno, me parece que el gobierno tendría que llamar necesariamente un Consejo Económico y Social. O sea, así como ha llamado a un comité de científicos de salud, necesita llamar a un Consejo Económico y Social para compartir la responsabilidad, para generar ideas. La verdad que uno ve, el Comité de Salud del gobierno tiene más de un 80% de aprobación. ¿Por qué no empoderamos también a alguien que empiece a pensar en cómo salir adelante de esto en términos de la economía, ¿no? Transparentar el Congreso, para que todas las medidas no salgan por decreto, sino poder empoderar a algunas instituciones, garantizar el derecho de toda la sociedad sin tratar de cerrar esas brechas realmente, no hacerlo desde un lugar, pero desde el discurso después volver a abrirlas y a generar esa brecha que los grandes empresarios o que algunas cosas que han sucedido. La oposición también debería organizarse a través de instituciones, buscar liderazgos, buscar el lugar, y me parece que un punto importante, y bueno, del que no, seguramente Joaquín nos va a hablar de este tema puntual, porque creo que es su tema y el que ha venido hablando durante todas estas semanas, el tema de la justicia, ¿no? Realmente creo que es un tema donde hoy debería dejar ese statu quo y ver cómo puede recuperar la confianza y el prestigio, porque la verdad que sin justicia todo lo que sigue es imposible, ¿no? Seguimos adelante y digo, a ver, también por qué para el gobierno nacional hoy es fértil poder llevar adelante todo esto, porque si nosotros miramos y recordamos cómo está hoy el mapa de poder por parte del partido, de la coalición gobernante, ¿no? No solo el Frente para la Victoria, pero Cristina, Massa, Alberto Fernández. Bueno, hoy vemos, si nosotros vemos el mapa nacional, la cantidad de provincias que están bajo el signo gobernante es muy, muy alto. Si nosotros vemos el Gran Buenos Aires, el mapa del Gran Buenos Aires prácticamente está todo pintado de celeste, son 19 distritos, o sea, prácticamente todos los distritos están gobernados por el Frente Gobernante, y si miramos, podemos pasar a la última diapositiva.
Vemos que tanto en diputados como en senadores también el oficialismo tiene cierta comodidad, además del apoyo de la opinión pública, ¿no? Entonces hoy el gobierno tiene un territorio muy controlado, con gobernadores de su mismo signo político, con intendentes del mismo signo político, con una mayoría y una cierta comodidad en ambas cámaras, y esto hace terreno fértil para poder llevar adelante muchas de estas cosas. El tema es entender cuál es la voluntad y cuál es el objetivo. Nosotros hoy estamos mirando esto desde una situación objetiva, de decir, bueno, si uno tiene que hacer un diagnóstico, esta es la situación de la opinión pública, esta es la situación, digamos, en términos de la confianza que hoy la gente necesita tener en sus instituciones, esto es lo que podría hacerse. Ahora, hay que ver qué es lo que quiere hacer el partido gobernante, y eso me parece que es producto de las tensiones entre esa alianza gobernante, que por momentos parece ser más unida, por momentos parece que diverge, y que hay situaciones que están vistas desde puntos de vista diferentes, y comienzan a salir a la luz esas diferencias que parecían irreconciliables 8 meses atrás entre los tres espacios que forman esta coalición. Bueno, hay que ver cuál es el objetivo, si es convergente, si es divergente, y si realmente vamos a poder salir adelante y vamos a poder hablar de un diagnóstico, una pequeña puntapié para poder salir adelante, si eso es lo que quiere salir el gobierno, es lo que quiere hacer el gobierno, lo que quiere llevar adelante el gobierno, o veremos sus reales objetivos en las próximas acciones de gobierno, ¿no? Admiro el rigor científico en la recolección de datos y tu capacidad de leerlos, así que como siempre es un gusto y un placer tenerte aquí acompañándonos. Muchas gracias, nos vemos en preguntas y respuestas. Y a todos ustedes les digo que estamos en la 8ª edición del Fórum Empresarial de Buenos Aires, en el inicio, en su edición virtual, que terminará de modo presencial en el segundo semestre. Recordarles que tienen abajo de la pantalla un botón de preguntas y respuestas, ya tenemos 9 preguntas, y usen el chat para comunicarse con el equipo de producción. Veo que hay algunas preguntas en el chat, si las pueden poner en preguntas y respuestas mejor. Les recomiendo, les pido que pongan la persona que las envía, el nombre de la persona que las envía, a quién va dirigida, y que sean preguntas, si se quiere, que puedan ser respondidas de una manera puntual o conceptual. Vamos a recibir bueno, en este panel de lujo que tenemos siempre, vamos a recibir al segundo de nuestros panelistas, al señor Sergio Berenstein, al que le doy la bienvenida. Gracias por dejarnos entrar, Sergio, en la comodidad de tu hogar. Y vamos a poner la segunda pregunta de votación para que ustedes opinen, a la luz del avance del gobierno sobre la libertad individual con medidas sanitarias y económicas, qué posibilidades de radicalización existen. Y quería empezar la conversación con vos, Sergio. Este autor de moda, Yuval Harari, en alguno de sus últimos artículos habla de como una tensión existente entre, con motivo de la pandemia, con motivo del coronavirus, del COVID-19, entre, bueno, o solidaridad global como tensión, o un aislamiento, cerrar los países, y autoritarismo más dentro de cada uno de los países. Y la otra tensión a la que habla es entre un empoderamiento ciudadano, el ciudadano como refugio del poder, o como destinatario y origen del origen y destino del poder, o un avance en el control, en la presencia del Estado, en una especie de autoritarismo. Ha aparecido un nuevo derecho. Cuando empezó este gobierno, un poco la excusa fue el hambre, y ahora la excusa, no digo como excusa, digamos, el discurso hablaba del hambre para el avance. Si podemos ver los resultados, muchas, el 58%, 36% pocas, y ninguna. Entonces mi pregunta es, y la pregunta que dispara tu conversación,
es eso, ¿no? ¿Qué posibilidades existen de radicalización de esta cuestión de la militancia, de estos temas de avances sobre la libertad? O sea, si, en tu opinión, ¿qué es lo que te parece que va, o el camino que vamos a tomar aquí en la Argentina? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Un placer estar acá. Gracias por la convocatoria. Por supuesto, son preguntas que nos conmueven y nos convocan y de alguna manera ponen de manifiesto la trascendencia de la agenda que tenemos por delante, ¿no? Muchos hablan del fin del periodo de hegemonía norteamericana a partir de la segunda posguerra. Algunos hablan del 45-2020, digamos, como un periodo que se cierra y se abre algo distinto. Y lo primero que yo quiero aquí, en todo caso, proponer es que seamos prudentes, porque en el medio de la pandemia es difícil identificar qué es permanente y qué es transitorio. Hay cosas que están ocurriendo que tal vez terminen conformando una nueva realidad, no sé si una normalidad, pero una nueva realidad, y hay otras que probablemente sean pasajeras, sean consecuencia de una sobreadaptación de comportamientos frente a esta circunstancia, pero más temprano que tarde es probable que volvamos a formas de vida, de asociación, de pensamiento, mecanismos previos a la crisis, ¿verdad? Así que primero prudencia. Recordemos el famoso dicho, muertos que vos matáis, gozan de buena salud, ¿no? Probablemente no todo lo que parece que ahora ha sucumbido efectivamente desaparezca. Esto lo vamos a comprobar más adelante. Pero sí me parece muy relevante esta idea de las tensiones autoritarias o las manifestaciones de autoritarismo que parecen estar consolidándose en el contexto de la pandemia. ¿Por qué? Porque no son nuevas. Richard Haass, que es un especialista en relaciones internacionales, que dirigió el Council on Foreign Relations, en New York, dice que, en rigor de verdad, esta crisis lo que hace es potenciar cuestiones que estaban de alguna manera insinuadas o incluso definidas antes de la crisis. Acelera la velocidad en algunos procesos de formación de nuevas realidades, de nuevas ideas, que en rigor de verdad no son tan nuevas, que ya venían hace mucho tiempo. Y cuando uno se pregunta, ¿cuándo aparecieron estos liderazgos no liberales en el mundo contemporáneo? Bueno, en realidad nunca habían desaparecido del todo, siempre tuvimos manifestaciones de autoritarismo dentro de nuestras democracias o paralelas a un proceso de democratización que avanzó mucho en los últimos 50 o 60 años. Digamos, por ejemplo, la irrupción de Chávez en América Latina coincide con un proceso de consolidación de democracia en países que, bueno, habían estado efectivamente caracterizados por regímenes autoritarios o por democracias frágiles, endebles, como el caso de la Argentina. O, por ejemplo, en Europa, mientras la Unión Europea se consolidaba, manifestaciones contrarias a la integración ya eran relevantes. Le Pen, en Francia, padre e hija, ¿verdad? Entonces, nunca tuvimos una realidad totalmente homogénea. Y en todo caso, las heterogeneidades previas de alguna manera nos ayudan a entender lo que está pasando ahora con la emergencia de estos nuevos autoritarismos. Ahora vayamos a la pregunta, ¿por qué es tan relevante esto? Porque indudablemente en Argentina hay mucho miedo en un sector importante de la sociedad y en particular dentro de la comunidad empresaria respecto de estas cuestiones que pueden derivar en violaciones masivas a los derechos de propiedad, un avance del Estado por sobre la propiedad privada, digamos lo que dijo la diputada Vallejo de forma bastante nítida, bueno, y que está teniendo apoyo incluso por parte de miembros del Poder Ejecutivo bastante moderados, como Moroni o el propio Trota, bueno, pone de manifiesto que no es solamente una amenaza, que hay incluso ya manifestaciones bastante contundentes de que esto es un riesgo, ¿verdad? Hay un asedio de la industria energética tratando de cooptar sillas en directorios para de ese modo, de alguna manera, contener aumento de precios o, digamos, ajuste de precios en función de la inflación. Hay una cantidad enorme de síntomas de que esto efectivamente es un riesgo. Lo primero que quiero decir acá es que no hay que mirar el proceso venezolano como un espejo en el cual reflejarse. ¿Por qué?
porque por lo menos hasta ahora el sistema político argentino está caracterizado por dos coaliciones que tienen grupos moderados que son predominantes. Por supuesto, son coaliciones plurales y tienen núcleos también bastante duros, por izquierda y por derecha. Pero cuando ustedes analizan el mapa de la Argentina, la mayoría de quienes ejercen cargos ejecutivos efectivamente son actores moderados. El chavismo surge en la década del 90, primero como una manifestación autoritaria y luego democráticamente, como consecuencia del quiebre del sistema político venezolano. Y aquí tenemos un caso interesante de democracia de muy baja calidad institucional, pero resiliente a las crisis. Superó la crisis de la hiperinflación, antes los asedios vinculados a los golpes militares, superó el tequila, superó la caída de la convertibilidad, superó el conflicto con el campo, la crisis financiera internacional, tuvo incluso alternancia Cristina-Macri, Macri-Fernández, y veremos si sobrevive esta crisis, pero es muy probable que lo haga, ¿no? En el medio, defaulteamos la deuda. Es decir, cosas que antes derivaban en cambios de regímenes, aquí terminó consolidando, insisto, un juego democrático que no es bueno, pero es resiliente, ¿no? O sea, el primer condimento, la primera causa que explica el fenómeno del chavismo en Argentina no se concreta. La segunda cuestión fundamental es que el régimen chavista se financió con el petróleo. PDVSA era una empresa muy eficiente, ahora están importando petróleo de Irán, y el precio del petróleo interno en Venezuela es de lo más caro del mundo, pues se quedaron sin petróleo, pero durante muchísimo tiempo, hasta ahora, más de 2 décadas financiándose con la renta petrolera. Eso se agotó, pero ese recurso que estaba en manos del Estado no tiene parangón en Argentina. No hay nada parecido al control de una empresa o de un sector que le dé al régimen político esa capacidad de movilizar recursos que tuvo el régimen bolivariano hasta hace poquito en Venezuela. Entonces es probable que uno pueda leer en este intento de poner al Estado otra vez como eje de la economía alguna forma de replicar lo que fue el control que ejerció el régimen chavista sobre los recursos de Venezuela. Bueno, me parece que de ninguna manera eso es factible, no se hace rápido, hay que saber gerenciar, y como demuestra el régimen bolivariano, imagínense si gerenciaba una empresa que era eficiente, la destruyeron, lo que puede llegar a ser para el Estado argentino administrar miles de empresas, ¿no? Sería obviamente un resultado desastroso, con lo cual, esto tampoco es posible. Y el tercer elemento fundamental del régimen chavista son las Fuerzas Armadas. Es un régimen militar civil, ¿no? Y tampoco las Fuerzas Armadas en Argentina van a ser parte de una movida autoritaria, primero porque son muy democráticas. Uno de los éxitos de la transición a la democracia de Argentina fue efectivamente la democratización de las Fuerzas Armadas en el sentido de seguir de forma contundente el liderazgo constitucional. Y eso me parece que es algo muy importante, por lo menos para no tener en mente ese modelo. Ahora, no quiere decir que no haya riesgo de radicalización, lo que digo es que no hay un potencial escenario bolivariano. ¿Qué sí hay? Y esto es muy importante. Bueno, en primer lugar, hay una institución que en la práctica es una institución peligrosa, que lo marcó Mariel antes, que es el hiperpresidencialismo, que en la Argentina siempre fue muy importante, que históricamente acotó el juego de frenos y contrapesos que está definido en la Constitución, que obviamente en esta pandemia asumió un protagonismo muy significativo, pero, digamos, si les interesa este tema, hay un famoso texto de Guillermo O'Donnell, un gran politólogo argentino, que se llama La democracia delegativa, y es cómo la sociedad y las propias instituciones delegan al Poder Ejecutivo la facultad de tomar decisiones, sobre todo en periodo de crisis. Y esto es clave. Las crisis son oportunidades, sobre todo para liderazgos que buscan implantarse precisamente como, dominando el juego político y desplazando y reemplazando un juego institucional más normal, más afín a la Constitución. Esto es muy importante de tener en cuenta porque les explica, incluso uno lo puede corroborar con la opinión pública, cómo la Argentina se siente cómoda delegando el poder. Y, Alberto Fernández encuentra en la pandemia una gran oportunidad para anclar su gestión, como decía Mariel, es lo único que define su gestión, y eso asimismo es premiado por la sociedad. Ahora, eso es una foto.
no quiere decir que esto va a ser, digamos, que puede continuarse eternamente, ¿no? Pero lo interesante es que eso le ha permitido reorganizar la administración en torno a un monotema, que es efectivamente la pandemia, donde claramente las medidas restrictivas ponen en acto el poder que tiene el Poder Ejecutivo para efectivamente condicionar nuestros comportamientos. Dice Roberto Garrela, un gran constitucionalista argentino, que hoy tenemos un estado de sitio de hecho, que no está planteado en la práctica, pero nuestras libertades están efectivamente muy limitadas como consecuencia de estas medidas, donde incluso hay, y esto hay que marcarlo, una suerte de hiperpresidencialismo a nivel local, es decir, gobernadores e incluso intendentes que están adoptando decisiones como si fuesen efectivamente quienes pueden regular nuestros derechos, cosa que por supuesto no es legal, ¿no? Entonces hay intendentes que te dicen si puedes o no circular en tu barrio cerrado, es una cosa nunca vista, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante porque en un periodo donde hay miedo y donde hay incertidumbre, la, digamos, dinámica de delegación es claramente mucho más fuerte, más poderosa. Entonces, lo interesante de un proceso de radicalización potencial en la Argentina es que el presidente, no Alberto Fernández, la institución presidencial, puede ser un vehículo que catalice esos procesos, como uno ha visto en otros casos, sobre todo en Europa Central, Hungría, o, digamos, procesos en los cuales efectivamente hay una suerte de perpetuación del poder presidencial. El caso más obvio es el de Rusia con Putin. ¿Cuál es lo interesante, el hecho más interesante en la Argentina? Que el presidente Fernández no fue seleccionado por la accionista mayoritaria de su coalición para convertirse en un hiperpresidente. Su rol era otro. Y las tensiones que vemos ahora dentro de la coalición gobernante tienen que ver con el hecho de que la realidad lo puso a Fernández en un rol que nunca nadie había previsto. Entonces, él, que era básicamente el delegado o el responsable de una transición donde había que resolver la cuestión de la deuda, donde había que resolver o ayudar a que Cristina resuelva, entre comillas, sus problemas judiciales, donde había que reequilibrar el peronismo volviendo a la dinámica de aquel legendario Frente para la Victoria, que se convirtió en el Frente para la Derrota como consecuencia de la radicalización de Cristina, ¿verdad? Entonces, ese rol que tenía Fernández, ese fue el pacto original entre ellos, quedó desdibujado como consecuencia de la situación. Y lo vuelve un actor que es visto por el cristianismo como una potencial amenaza. Una amenaza que no está basada en el hecho de que se trata de una gestión exitosa en lo económico, ni se vuelve popular Fernández por logros de gestión, sino fundamentalmente porque la pandemia se convierte en justamente el eje que lo reinventa como líder. Entonces, esta circunstancia explica la digamos, reacción preventiva del sector más duro del cristianismo, que fuga hacia adelante por miedo a la consolidación de Alberto Fernández. Ahora, al mismo tiempo hay otro miedo que también explica esta aceleración de los tiempos en términos de radicalización de los sectores más duros de la coalición Frente de Todos. Y es que estiman que las consecuencias económicas de la crisis podrían, curiosamente, afectar la popularidad de la coalición, implicar eventualmente, no sé si una derrota, pero una pérdida de poder relativa a las elecciones del año próximo, y afectar o comprometer justamente las condiciones del pacto original, es decir, administrar el proceso de forma tal que el peronismo moderado vuelva a ser parte de un frente que de alguna manera le dé a Cristina la cobertura política de la cual carecía y al mismo tiempo ayudarla, gracias a eso, a resolver sus cuestiones judiciales. Hay una contradicción aquí. Un Alberto Fernández demasiado fuerte no es una amenaza, pero demasiado débil también. Y en ese intervalo un poco complejo está la dinámica política interna en el Frente de Todos. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque la oposición está muy desdibujada, porque territorialmente domina pocos distritos, porque esos distritos están obligados a cooperar con el Poder Ejecutivo, porque aparte, en el caso de Larreta, tiene una amenaza tan evidente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que necesita, digamos, incluso sobreactuar
sus acuerdos con el presidente, que son genuinos, pero lo interesante aquí, en todo caso, es que como las elecciones provinciales se dieron antes de la elección nacional, el año pasado, ese 40% que obtuvo Macri no tiene un correlato en poder territorial. Tiene en todo caso presencia importante en la Cámara de Diputados, un poco menos en el Senado, porque el Senado se renueva a tercios, pero territorialmente quedó un dibujo político que de alguna manera le da al oficialismo un poder territorial superior al de los votos, ¿verdad? Por lo menos de los votos a nivel presidencial. Entonces acá hay preguntas interesantes. Sin una oposición que ejerza ese rol, ¿quién puede de alguna manera compensar ese poder del presidente, esa lógica de radicalización que tiene más que ver con problemas internos que con otras cuestiones, y sobre todo que le puede dar más vigor a, digamos, líderes que tienen potencial electoral pero están obligados a cooperar, ¿no? Bueno, esa es una de las incógnitas que hasta ahora, o de las preguntas más importantes que hasta ahora la política no ha resuelto. ¿Quién va a cumplir ese rol de oposición? Aparece cada tanto Pichetto, Patricia Bullrich o Alfonso Peragay, que son voces que tienen alguna influencia, pero no alcanza para dar la sensación de que hay un equilibrio y que como consecuencia de eso, digamos, las demandas de mayor moderación, de mayor racionalidad, bueno, tienen algún correlato en el liderazgo político. El riesgo es que haya, bueno, un vacío y que ese sector, ese canal de la sociedad, no encuentre quien lo represente, y eso es un riesgo muy significativo. Ahora, curiosamente, tengo ahora todavía unos minutos, fíjense que hay algo que hay que marcar en la lógica del Frente de Todos. El Frente de Todos tiene estas tensiones internas, pero al mismo tiempo, si se radicaliza mucho, termina evidentemente socavando sus propias posibilidades de sostenerse en el poder. Es la experiencia de Cristina. Cristina, 2013, 2015, 2017, por querer jugar su juego, perdió 3 elecciones seguidas. Entonces, al convocar a Alberto Fernández, al acordar con Massa, y les recuerdo, también a, de alguna manera, cooptar a la tercera fuerza tradicional en el presidencialismo argentino, el que gana la elección coopta al tercero. Lo hizo Alfonsín con Manrique, lo hizo Menem con la UCD, lo hizo, por supuesto, de la Rúa con Cavallo, y así sucesivamente. Bueno, también ahora el lavanismo terminó cooptado por el Frente de Todos. Eso lo que lleva es a que, naturalmente, el electorado de centro, como en toda distribución normal, la mayoría de los electores en Argentina son efectivamente moderados, no tengan una representación política activa, pero sean cruciales en el contexto electoral. Entonces, como ustedes se preguntan, ¿cuál es el límite de la radicalización? Bueno, son los propios intereses, curiosamente, de Cristina y de otros líderes que saben que si van a fondo con su agenda, terminan conspirando con su capacidad de ganar elecciones. Entonces acá hay 2 opciones. Que ellos avancen los años pares y retrocedan o se queden calmos los impares que cuando votamos. Claro. Y con esto termino y lo dejo una pregunta que es inquietante. O que, digamos, que esta idea de que las fechas no importan, la doctrina de Guzmán, que es un deadline al final del día. Bueno, algo que se negocia, ¿verdad? O lo que dijo Kicillof, no volvemos más a la normalidad. Que esos conceptos contaminen el sistema electoral. Impecable, impecable, Sergio. Me queda la duda, si querés, no sé si vamos a tener tiempo de preguntarte el riesgo, ¿no? El riesgo de, bueno, ellos pueden ir avanzando, pero me queda siempre la duda y el temor de si cuando cruce determinado umbral, la crisis, cuando como ha sucedido en la historia política reciente, no caen los gobiernos, ¿no? Si querés, luego charlamos en la parte de las preguntas, porque vos puedes avanzar, como decís, pero en algún momento te vas a caer. Así que te agradezco impecable, te sigo en tu página web, te sigo en todas tus intervenciones, y te admiro también tu capacidad. Nos vemos en un ratito en las preguntas y respuestas. Les digo, tenemos ya, 31, seguramente no vamos a llegar. Vamos ahora con otra persona que yo admiro, no me pierdo su programa Desde el Llano, tampoco me pierdo sus
sus columnas, tradicionales columnas inteligentes en el diario La Nación, y es un gran comunicador que es nuestro amigo Joaquín Morales Solá. Tenemos para él una votación que podemos poner ya en el aire. ¿Crees que Alberto es muy distinto a Cristina? Mientras nos esperás o esperamos que voten, Joaquín, les quiero decir a los participantes que no tenemos más opciones y preferimos poner 3, no hay, entre medio sé que hay matices, pero nos disculpamos, pero hacemos las preguntas de esta manera para ser mucho más rápidos y aprovechar el tiempo. Entonces, les decía que ahora tenemos otra perspectiva de análisis, que es la perspectiva de un sesudo comunicador, una persona que tiene muchos años analizando la realidad y desde la perspectiva de la comunicación, extensísimo currículum. Vemos los resultados, si les parece bien, los compartimos. Creo que Alberto es distinto a Cristina. Bueno, 39, Joaquín, 42 y 20% no lo sabe. Entonces mi pregunta es, en definitiva, un poco más agresiva, si querés. ¿Quién gobierna Argentina? A ver, si ponemos a... La opción es Cristina o Alberto, obviamente, porque no hay más en este momento. Pero, a ver, yo creo que hay objetivos que comparten y creo también que hay cosas en las que disienten y van a disentir más con el paso del tiempo. El objetivo que comparten hoy es muy claro, y esto tiene que ver ya no solo con el kirchnerismo, sino con el gen peronista, que es aprovechemos la circunstancia, aunque sean las circunstancias dolorosas de una pandemia, para avanzar en sectores de poder que no son nuestros. Y eso se ve claramente con lo que está sucediendo con la justicia, se ve claramente con lo que está sucediendo, como bien señalaba recién Sergio, con las empresas, fundamentalmente con los dos proyectos que empezaron siendo del cristinismo puro. Me estoy refiriendo a proyectos económicos, el impuesto a las grandes fortunas y esta idea de estatizar parte de las empresas a las que el Estado está ayudando como consecuencia de la pandemia, que empezó también siendo del cristinismo puro y después ambas ideas fueron de alguna manera aceptadas por el gobierno de Alberto Fernández, tal vez porque no tenía otra solución. No tenía otra salida. Tenemos que ver acá cómo se reparte el poder en las instituciones decisivas del Estado. Digamos, el poder ejecutivo es un poder ejecutivo muy fragmentado entre cristinistas y albertistas, y los bloques peronistas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, los manejan en grandes líneas dos sectores, Cristina o los gobernadores. La verdad que los gobernadores, sea por la pandemia, sea porque no les interesa enfrentarse con Cristina, sea porque cualquier recaudación extra que haga el Estado a ellos les permite aumentar la coparticipación, lo cierto es que no han opinado, no han morigerado, han tratado de morigerar la situación, los planteos estos económicos. Lo que preocupa acá es que en cuestiones fundamentales, como el manejo de la economía y sobre todo la relación del Estado con las empresas, tiene algún consenso único entre los dos sectores que manejan el gobierno, el poder, entre el cristinismo y el albertismo. Hay algunas diferencias que se manifiestan, por ejemplo, bueno, en el tema económico, si nos referimos a la negociación con el manejo de la deuda, ahí Cristina no se mete mucho, la verdad, porque no sabe, porque teme un fracaso y no quiere quedar comprometida, no se mete mucho. Sí en otras áreas del gobierno, fundamentalmente en el área de justicia, prácticamente la ministra de Justicia, Marcela Rosado, tiene muy poco margen de acción, todo su ministerio está copado por el cristinismo, porque acá hay, hablando de justicia, no nos olvidemos que acá hay un objetivo claro
para Alberto Fernández impuesto por Cristina Kirchner. Cristina Kirchner y sus hijos deben ser declarados inocentes por la justicia. Esto es muy clave porque lo que se suponía que iban a hacer tanto Cristina como sus hijos era pedir una postergación sine die de los juicios hasta que, como entre en vigencia el caso Menem, que alguna vez la Corte Suprema o la Cámara de Casación, alguien, diga, bueno, pasó el tiempo razonable, ya no se lo puede condenar. Esto uno suponía que podía pasar. Es decir, nadie se imaginaba que durante el gobierno de Alberto Fernández iban a condenar a Cristina o a sus hijos. Ahora, otra cosa es pedir la declaración de inocencia de ellos. Y esto tiene una lectura de reivindicación propia de Cristina y tiene también un objetivo económico claro, porque la declaración de inocencia significaría la devolución inmediata a Cristina Kirchner de todos los bienes incautados por la justicia, entre ellos los 5 millones de dólares que le incautaron en su momento a Florencia Kirchner en una caja de seguridad, que según el contador de la familia Kirchner eran de Cristina y no de Florencia. Es decir, digamos, en esto hay un evidente avance, un evidente atropello casi de la justicia por parte del kirchnerismo, que ocupó lugares claves de la justicia, el viceministro de Justicia, el procurador del Tesoro, que es nada menos que Zanini, digamos, personas que en algunos casos, como el de Zanini, están procesados. Digamos, esto fue una imposición clara de Cristina, son áreas que Alberto Fernández, y de hecho lo ha dicho, lo ha dejado trascender, que hay muchas decisiones de estas personas que él se entera por los diarios. Ya a esta altura nos importa poco si él se entera por los diarios o si se entera o si se enteró antes, porque lo que está importando es que él lo deja hacer. No es que se entera por los diarios y lo rectifica. Entonces, él dice que se enteró por los diarios y las decisiones siguen en marcha. Ahí hay, digamos, Cristina Kirchner además maneja gran parte de los servicios de inteligencia, maneja toda la fuerza de seguridad, que incluye también servicios de inteligencia propios de la fuerza de seguridad. Es decir, el paquete de poder de Cristina en lo institucional es demasiado. Y ella, aún en ese silencio y en ese apartamiento público que hay de ella, lo ejerce a través de sus voceros y de sus personas. En lo económico, el tema de la deuda fundamentalmente ya no se mete. Esto le permite a Alberto Fernández tratar de evitar el default, de evitar, digo, porque los acreedores hay todavía desconfianza. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo, pero creo que hay desconfianza de parte de los acreedores en un trío de personas que son Stiglitz, que nunca fue bien visto en Wall Street y sin embargo es un asesor muy importante del ministro Guzmán, en Kristalina Georgieva, que también está un poco seducida por el pensamiento de Stiglitz, y en Guzmán, a quien consideran un inexperto. Estos son, digamos, ese trío de personas al que los acreedores le desconfían un poco, y por eso digamos, no se puede ser absolutamente optimista, si bien hay lugar para el optimismo, en que se salga de ahí. ¿Por qué Alberto Fernández no quiere llegar al default? Porque acá hay un dato del que se habla poco, es que Alberto Fernández tiene un proyecto de reelección en 2023. No vamos a hablar del 2023 porque el 2023 es hablar para nosotros del más allá y de la eternidad. Nuestro largo plazo es la próxima semana, así que hablar del 2023. Pero sí podemos decir, tenemos que tener en cuenta el dato del proyecto reeleccionista de Alberto Fernández para analizar las decisiones que hoy toma Alberto Fernández mirando ese 2023. Hay mucha molestia en el presidente por
las versiones que surgen en los medios de que los candidatos de este Frente de Todos, es decir, de esta coalición peronista para el 2023, serían Máximo Kirchner o Axel Kicillof. ¿Y qué es lo que el albertismo deja trascender? Dice, pero Cristina Kirchner no puede ser candidata porque aún hoy, y nos confirma un poco las mediciones de Mariel Fornoni, aún hoy ella podría tener el 30-35% de los votos, que es un montón, una cantidad enorme de votos, pero su techo está muy cerca de ese piso. Podría llegar al 38, 39, 40, no más de eso. Y por lo tanto nunca podría ser presidente, nunca podría ganar una elección presidencial. Si nunca puede ganar ella una elección presidencial, menos puede ganar el hijo o el gobernador, que además tiene que pasar todavía por todos los efectos sanitarios y económicos de la pandemia en la provincia, que ya venía bastante complicada. Pero la molestia de Alberto Fernández, del presidente y de toda su gente por estas versiones son ciertas. Y estas versiones no surgen en el periodismo porque el periodismo invente. Digamos, yo ya con tantos años en la profesión me he dado cuenta que nosotros somos incapaces de ficcionar. Cuando se producen esta clase, o se publican esta clase de versiones, es seguramente que porque alguien lo ha dicho. Y si alguien lo ha dicho, es alguien del entorno de Cristina Kirchner. Entonces, esto le molesta mucho, pero, digamos, ese proyecto presidencial, de reelección presidencial del actual presidente, es lo que lo lleva a él a evitar el default por todos los medios, porque sabe que el default terminaría con su gobierno, por las consecuencias económicas que tendría, y también porque, digamos, lo diferenciaría de Cristina Kirchner, que siempre ha sido una mujer con un pensamiento mucho más radicalizado en materia económica. En algún momento esto va a provocar una división entre el albertismo y el kirchnerismo. No creo que sea antes de las elecciones del próximo año, porque los dos grandes temores que los une también, y ahí no hay diferencia, es el estallido eventual de la pandemia en el conurbano bonaerense. Es decir, si estamos hablando, si hoy nos preocupa lo que está sucediendo en las villas de emergencia de la capital, que son villas de emergencia mucho más cuidadas que la del conurbano bonaerense, no podemos imaginar cuánto podría suceder o qué podría suceder si la pandemia se instala en las villas y en los barrios pobres del conurbano bonaerense. Este es uno de los grandes temores del kirchnerismo, tanto del presidente como de Cristina Kirchner, y por eso los dos, a través de sus distintas expresiones, el presidente lo ha dicho personalmente, empiezan a echar culpas, el presidente a María Eugenia Vidal, Kicillof a Rodríguez Larreta, o los funcionarios de él a Rodríguez Larreta. Hay, digamos, un temor y una necesidad de compartir la culpa de si eso llegara a estallar. El otro gran temor del kirchnerismo es qué sucede con las elecciones del año que viene. Bueno, las elecciones del año que viene son las legislativas, se elige la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En la provincia de Buenos Aires no hay elección a senadores, pero sí hay elecciones de diputados, y ahí la primera candidata de la oposición va a ser seguramente María Eugenia Vidal, en un contexto en el que el peronismo, panperonismo que gobierna, no tiene candidatos importantes. No tiene ningún candidato de envergadura. Una derrota en la provincia de Buenos Aires, ya tenemos que imaginar que para el año que viene, para octubre del año que viene, vamos a estar sufriendo más las consecuencias de la crisis económica que de la crisis sanitaria. Una derrota en la provincia de Buenos Aires sería una derrota nacional, porque del 2009, que ganó Francisco de Narváez,
y del 2013 que ganó Sergio Massa, nos acordamos de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Ninguno tenemos en la cabeza qué pasó en la elección nacional. Entonces, esos son los dos grandes temores que hay. Ahora, para que eso suceda, también la oposición tiene su lugar o su papel que cumplir. En primer lugar, dos, mantenerse unido, Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Yo ahí creo que eso lo pueden lograr estando en la oposición. Creo que el interés estratégico es más importante que las diferencias coyunturales que pueda haber. Y la otra es que María Eugenia Vidal realmente sea la primera candidata a diputada nacional. Creo que ahí hay un problema con ese nuevo liderazgo del que nos hablaba Mariel, con Horacio Rodríguez Larreta, en primer lugar, porque él está gobernando y por lo tanto necesita de una buena relación con el gobierno. Se le cayó el 50% de la recaudación impositiva en la provincia de Buenos Aires. Tenemos también a un hombre con dificultad para decir que no, un hombre con dificultad para enfrentarse con otro, como Rodríguez Larreta, y esto, digamos, lo están viendo en Cambiemos como una situación, digamos, bastante limitativa para la acción futura de Rodríguez Larreta. Creo que, digamos, en síntesis, creo que el gobierno tiene parcelas que son muy distintas en el manejo de parte de Alberto y de parte de Cristina, pero creo que hay objetivos comunes de los dos que son superiores también a esas disidencias. Uno, el principal objetivo, es avanzar sobre cuestiones, sobre sectores de poder, sobre factores de poder y sobre propiedades privadas, más allá de lo que le permite la ley y la Constitución. Uno. Y el otro objetivo es mantenerse unido para poder pasar la crisis económica y para poder enfrentar la elección del año que viene. Una última advertencia, creo que no se dan cuenta, creo que el presidente no se da cuenta de que todos estos anuncios y proyectos económicos que surgen del kirchnerismo, lo único que hacen es empeorar la situación económica post pandemia. Creo que ¿por qué? Porque ninguna empresa sin duda va a querer invertir en un país donde no se sabe si las empresas van a terminar siendo privadas o parte de ellas estatizadas por el gobierno. Hasta aquí llegué yo y quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer. Tenemos una pregunta del público, por eso quiero compartir con todos ustedes la invitación a Sergio Crivelli a que se sume a nuestra conversación. Él tiene una pregunta para hacerlos antes de empezar con la etapa de preguntas y respuestas. También pedirles permiso a ustedes cuatro, si es posible, para que nos extendamos unos minutos. No sé si tienen problema o compromiso, Sergio, Joaquín, Mariel, pero tenemos 44 preguntas, no vamos a poder contestarlas a todas. Sé que, Mariel, estuviste respondiendo las que pudiste. Es un problema que queremos tener, ¿no? Que participe mucha gente y se involucre, pero no nos gusta no responder a todos. Quienes tengan interés en obtener respuestas nos escriben a info@liderargentina.com.ar y nosotros le vamos a hacer llegar las preguntas a Diana, a Joaquín, a Sergio y a María. No sé si ya está disponible para subir el señor Sergio Crivelli. Buenos días, Sergio, un gran gusto tenerte aquí y tenés una pregunta para alguno de nuestros participantes. Buenos días, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, un placer para BDO poder acompañar a este excelente equipo, estos panelistas de lujo que tuvimos esta mañana. La verdad que de todas las exposiciones, más que dudas, me quedaron preocupaciones, todos han sido extremadamente claros y la verdad que me dejaron bastante preocupados. Y voy a trasladar mi pregunta a Diana, le voy a poner en un verdadero compromiso, porque realmente la conclusión que yo saco es las chances que teníamos de sacar al país de la situación de estancamiento que venimos teniendo todos estos años era
con un acuerdo económico-social, el pacto económico-social que se hablaba antes de que asumiera Alberto como presidente. Escuchando a todos los panelistas, creo que hoy estamos lejos de ese pacto económico-social y nos preocupa más las diferencias y la grieta que se abre cada día más entre la coalición gobernante que con la oposición. Por lo tanto, después de haber escuchado todo esto, le pido a Diana si nos puede ayudar a todos los que estamos hoy escuchando esta presentación en rescatar un poquito de optimismo y ver de qué manera podemos tener una luz de esperanza de que la economía se va a recuperar y que todos los empresarios vamos a poder seguir apostando a la Argentina y en algún momento tener la confianza suficiente como para hacer las inversiones que el país necesita. Me pones en un súper compromiso porque es extremadamente difícil ser optimista en la situación actual. Si hay cambios dentro de las empresas y dentro del contexto del gobierno, entonces seguramente sí, Argentina es el mejor país del mundo y la parte más optimista es que no hay a dónde irse. Así que tenemos que seguir acá por un tiempo. A ver, no estamos hablando de qué país vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? O a Chiqui Legrand, que es la que nos va a sobrevivir a todos, sino que estamos hablando de qué hacer dentro de los próximos 2 meses o 6 meses o 2 años. Y ahí tenemos varios temas. Tenemos, tanto vos como Mariel mencionaron el Consejo Económico Social o algún gran acuerdo o lo que sea, y como mínimo en una cosa así tienen que participar todos, porque en general los que participan en esas situaciones son los que sacan, no los que ponen. Necesitamos que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones también puedan participar en eso. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Consejo del Hambre, que se hizo hace menos de 2 meses, 3 meses, y que también estaba formado por un montón de gente que tendrá buenas intenciones, pero que no conocía nada del tema. Aquí tenemos una situación bastante particular. Las empresas se han quedado sin capital de trabajo, grandes, medianas y chicas. Ese capital de trabajo ha sido francamente deteriorado. Las personas tienen poca capacidad de consumo o, lo voy a hacer más, poca capacidad de ahorro, pongámoslo en esos términos. Con lo cual, la masa monetaria que se está enchufando en la economía para tratar de sostener esa pequeña capacidad de consumo, no necesariamente está yendo a parar a revitalizar la economía y a mantenerla funcionando, sino que en parte se está yendo, no mucho, pero se está yendo al dólar, y ahí por eso tenemos también un salto en el dólar. Estoy echando también con una de las preguntas que vi que preguntaba, digamos, si esta masa de emisión monetaria iba a tener mucho impacto con la inflación o no. Pero en la medida que las empresas logren no destruir su propio capital de procesos o de reconstruirlos, tienen salida. Si mantenemos rigideces en donde tenemos que seguir o queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de la misma manera, creo que no hay ninguna posibilidad. Pero si algunas empresas logran readaptarse a nuevos cambios, creo que va a haber muchas posibilidades. Lo que sí es cierto que en el país y en el mundo va a haber un cambio importantísimo sectorial. Todo lo que es turismo, digamos, hoteles o restaurantes, etcétera, van a tener, o eventos deportivos, van a tener un golpe mucho más fuerte que, por ejemplo, las empresas de ciberseguridad, que van a crecer muchísimo. Entonces, dentro de cada sector, adaptarse a dirigirse hacia ese sector es muy relevante. Tratar de reconstruir capital de trabajo también es relevante, y dentro de la suma de orientarse y de capital de trabajo no quiere decir que a título individual cada uno de nosotros esté tratando de ser el sector ganador, sino de estar orientado hacia el sector ganador. Uno puede ser abogado de todo tipo de empresas y ojalá tenga clientes de ese tipo de empresas, o el estudio contable o lo que sea. Argentina produce alimentos, el mundo va a seguir comiendo, va a comer distinto, o estos últimos 2 meses ha sido bastante distinto de lo que era hasta ahora, pero toda la cadena que te genera para que alguien pueda, no sé, consumir un queso en Francia, digamos, los lácteos necesitan vacas, que necesitan comida, que necesitan tractores para que sea movida, que necesitan una serie de cosas que te hace un contorno muy grande. Y creo que la otra fase que es muy optimista para Argentina y para el mundo es que al revés de lo que se dice, esto está demostrando que el capitalismo sí existe, que el capitalismo funciona. Fíjate en la medida en que las pymes tienen problemas, en la medida que algunas actividades dejan de funcionar, la catástrofe que se genera para todos. En Argentina, sectores esenciales
representan un porcentaje muy alto del sector privado. Dejo para otro chiste, digamos, de que no es sector esencial ni la justicia ni el Congreso, eso lo dejo para los analistas políticos. Pero, digamos, del sector privado, una inmensa mayoría era considerado esencial. Y fíjate que aún así, la caída que representa en la economía. Entonces, esto nos permite revalorizar el rol de la actividad. Y a ver, de nuevo, tratando de ser optimista, el rol del empresario se revaloriza mucho. El empleado trata de hacer lo que le indican que haga, pero es el empresario el que tiene que ver cómo reformula, cómo reorienta, cómo reorganiza su empresa. ¿Qué puede hacer? ¿Hacia dónde puede hacerlo? O sea, eso es un cambio que realmente es extremadamente fuerte, que no todos lo van a lograr, por edad, por convicción, por el entorno, por el ingreso bruto de la provincia en la que está. Entonces, me robo un concepto político, digamos lo que se llama la ventana de Overton, digamos qué cosas son aceptables o queridas por la gente, qué cosas son un poquito extrañas y qué cosas son francamente repudiables. Muchas de las cuestiones que está tomando el cristianismo más extremo serían cosas que son repudiables socialmente y la gente se asusta. Esto de tomar parte en las empresas, esto de que la justicia no funcione, etc. Muchísima gente lo rechaza. O esto de que no vamos a pagar nada de la deuda, o si quieren que les pago en el año 2047 y con una caída del capital muy importante. Sin embargo, cuando se retrocede, ya avanzaron 1, 2 o 3 pasitos en la dirección de la opción extrema. Es cierto, no se llegó al extremo, pero ahí estamos. Lo mismo nos pasa con el dólar, siempre salta mucho y después cuando se aflojan un poco las restricciones vuelve a bajar. Lo mismo nos pasa con la inflación, siempre pega un salto y después tiende a bajar. Y el optimismo, para mí, debería estar en, no creamos que todo va a ir al extremo, sino que si mantenemos una voz alta, si presentamos el caso de cada una de las empresas que estoy aquí escuchando, hay posibilidades de retrotraer esta cuestión extrema. Volviendo a una ventaja enorme que tiene Argentina, que es que producimos lo que el mundo necesita. Si Argentina entiende que tiene que exportar, el futuro de Argentina es venturoso, con o sin deuda, con o sin Cristina, con o sin Consejo Social, porque tenemos a quién venderle. Pero si Argentina no entiende que tiene que exportar, vamos a seguir así en este barro, en este dulce de leche continuo. Muy bien, muchas gracias, Diana, te agradezco mucho, Sergio, de corazón. Gracias, la verdad superó mis expectativas de optimismo. Muchas gracias, Diana. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Sergio. Tengo una pregunta, Joaquín, para vos. La hace Sebastián Miller. Antes le quiero decir que no vamos a llegar definitivamente, no pudimos llegar a terminar 10:30 y me disculpo y no vamos a llegar a todas las preguntas. Pueden hacerla en info@lidargentina.com y las discusiones resérvenlas para el chat, opiniones y discusiones las recogemos todas y las vamos a tomar, y sobre todo las recomendaciones. Al final del webinar tienen una encuesta de satisfacción, nos ayuda mucho que la respondan. Estamos en esta 8ª edición virtual del Fórum Empresarial de Buenos Aires. Joaquín, te pregunta Sebastián, que CFK no se meta en economía, ¿no puede ser visto un win-win para ella? Teniendo tanto poder como describió usted, si la economía sale bien o mal, ella podría actuar una vez que se entienda para dónde sale esa variable o no. A ver, yo creo que Cristina Kirchner no quiere actuar, no quiere meterse mucho en la economía por razones de mezquindad. Es una persona mezquina. Y si hay, y como todo está por verse en materia económica, porque todo depende de las negociaciones con los acreedores en este momento, y porque además el gobierno claramente no tiene un plan económico. Esto también es otro reproche que les hacen los acreedores, pero el reproche que le hacemos los argentinos también, que no tiene un plan económico, y no lo tenía antes de la pandemia y menos lo tiene ahora. Creo que no se mete por estas razones, digamos. Ella ve que esto puede terminar mal y no quiere complicarse con un eventual fracaso. Ahora, si ella está especulando con que el que va a pagar los platos rotos de la economía va a ser solo Alberto Fernández y ella no, se equivoca. Digamos, acá, digamos, el paquete que llegó al poder es el paquete que va a pagar, que va a tener los resultados de los éxitos o los resultados de los fracasos. Y eso la involucra a ella, sobre todo porque además ella
como decíamos recién, y como bien lo señaló en sus mediciones Mariel Fornoni, ella viene complicada en las encuestas. Digamos, no es que va a mejorar porque Alberto le vaya mal, a pesar de que yo creo que gran parte de la especulación de ella es precisamente que si a Alberto le va mal, yo no creo que ella quiera que le vaya mal, porque sabe que la puede comprometer a ella, pero si a Alberto le va mal, que no la salpique a ella el fracaso. Y me parece que eso es un error. Creo que si le va mal al gobierno en materia económica, y si esa situación mala de la economía se nota sobre todo en el segundo semestre del próximo año, creo que tiene el gobierno serias posibilidades de ser derrotado, si la oposición, por supuesto, no comete errores, de ser derrotado por la oposición en las elecciones legislativas de octubre del año próximo. Muchas gracias. Una para Sergio, y que se engancha con tu última frase, Joaquín. La hace Guillermo Cuyen. Sergio, ¿qué debería hacer la oposición? Me refiero a Juntos por el Cambio y la nueva agrupación de Agustín Echevarne, a la que se sumó López Murphy. ¿Deberían ir a una gran interna o no lo crees factible? Obviamente, si como ocurrió en el 2011, o en el 2007 también, la oposición se fragmenta, le allana el camino al oficialismo. Cuando uno recorre las elecciones en la Argentina, indudablemente la fragmentación de la oposición, cualesquiera sea la oposición, siempre favorece el oficialismo, quien quiera sea el oficialismo. Así que si el frente de todos se mantiene unido, y esto, por supuesto, es una hipótesis que solamente el tiempo nos podrá permitir corroborar, me parece que es crucial que las fuerzas de oposición también tengan una estrategia convergente y logren un punto en común. En la Argentina esto rara vez ocurrió, y en general hay mucha gente con las mejores intenciones que cree que es dueña de la solución y no tiene el suficiente nivel de pragmatismo como para construir políticamente una fuerza que pueda llegar al poder, ¿no? Esto ocurrió en la Argentina del socialismo en adelante, ¿no? Que por mantener la identidad partidaria se convirtió en una fuerza relevante en el debate, relevante por la riqueza de las ideas, por el ejemplo de sus dirigentes, pero sin capacidad de hacer la diferencia en términos de política pública, ¿no? Así que creo que es una disyuntiva crítica, sobre todo en algunos distritos, donde tal vez esas fuerzas no tengan capacidad de ganar, pero sí capacidad de perder. Por ejemplo, es una hipótesis contrafáctica, pero si Gómez Centurión y Espert hubieran formado parte de Juntos por el Cambio, probablemente en las primarias el resultado hubiera sido otro, y en las elecciones de octubre también. Por supuesto, esto es contrafáctico, pero indudablemente fueron puntos que Juntos por el Cambio perdió y que le pudo haber dado otro recorrido en materia electoral, a pesar de la diferencia obtenida, naturalmente, en las primarias de agosto. Tengamos en cuenta que no hay que descartar reformas electorales, o por lo menos que se suspendan las PASO. Alguna versión se circuló y yo creo que algo de eso vamos a escuchar de acá a fin de año seguramente. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Tengo una pregunta, ya la respondiste en directo en el panel de preguntas y respuestas, Mariel, pero tengo una para vos que te hace Martín Speroni, y está bueno que compartas con todos la respuesta. ¿Por qué hay tanta confianza en la recuperación económica si todas las señales del gobierno van en contra de la confianza y el apetito de invertir? Bueno, esto es un poco lo que planteábamos, ¿no? ¿Cuánto es la necesidad de la gente de creer que hay alguien que está liderando y que puede sacar las cosas adelante? Porque cuando vos mirás los números duros, también la gente entiende que hoy la situación económica es muy mala, que no puede ahorrar, que no puede llegar a fin de mes, que digamos, las cuestiones que vienen para adelante son muy malas, sobre todo si no se llega a terminar de solucionar el tema de la deuda, si vamos a un default, y sin embargo, esa necesidad de creer me parece que es lo que sigue hoy manteniendo las expectativas. Esto no es nuevo tampoco, porque no nos olvidemos que durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, también uno lo que veía, el anclaje del nivel de aprobación de Mauricio Macri tenía que ver con la confianza en que las cosas iban a mejorar y no con que las cosas fueran bien, ¿no? Y eso lo mantuvo, creo que no los 4 años, pero por lo menos 3 años y medio. Entonces, es algo habitual esa necesidad de la gente de creer
que las cosas van a mejorar, ¿no? Si no, la verdad que estaríamos en una situación mucho más complicada de la que estamos hoy. Pero sí es cierto, y comparto, las señales hasta el momento no son buenas, en ningún sentido. También me parece que en este sentido, un poco la comparación con países vecinos y con el mundo hace que la situación de Argentina no se vea. A ver, todos los países están emitiendo, todos los países. Entonces, bueno, la gente ve esa situación y siente que Argentina no está haciendo las cosas tan diferentes. El tema es que el punto de partida era muy diferente. Entonces, cuando en Europa dicen quédate en tu casa, o bueno, ahora empiezan a salir de esto, pero quédate en tu casa, la manera de contribuir es quedarse y demás, saben que cuando salen de su casa tienen un seguro de desempleo, tienen una situación económica totalmente distinta a la que tenemos nosotros, con prácticamente 50% de la población viviendo en la pobreza, la mayor parte juventud, que hay que ver cómo se reinserta en una economía tan complicada. Entonces me parece que, bueno, esas son las cuestiones de alerta, ¿no? Y me parece que, por eso insisto, tiene que haber mucha gente pensando en cómo salir de esto, y eso es lo que hoy no se ve, ¿no? Gracias, gracias Mariel. Son 10:37, perdón, disculpas. Me siento incómodo por el que nos excedimos en el tiempo, por robarles más minutos a ustedes. También me siento incómodo porque hay un montón de preguntas y la gente está muy ansiosa de escucharlos. Si les parece, empezando por Diana, si les parece a ustedes una reflexión final y el saludo de despedida para ir cerrando, Diana. Bueno, tenemos una situación extremadamente compleja, tenemos la suerte de que los demás países también tienen una suerte compleja, no hay a dónde irse, a trabajar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mariel, tu mensaje y tu despedida. Bueno, la verdad que también uno mira, el otro día yo citaba al jefe de gabinete de Obama en el 2009, cuando dijo, lo único que no podemos permitir es que una crisis grave se desperdicie, ¿no? Y me parece que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ellos, a partir de ese momento, hicieron un plan de salvataje de empresas muy grande, hicieron una reforma sanitaria muy grande. Bueno, eso es lo que me parece que nosotros tenemos que pensar, ¿no? No pensar que esta crisis se desperdicie, ver cómo la capitalizamos para hacer las reformas que tenemos que hacer y que tenemos que llevar adelante. Ayer, por ejemplo, el gobierno de Córdoba pudo sancionar con el 80% de los votos una ley de reforma en términos de la caja de jubilaciones y de otras cuestiones que era muy importante y que se venía demorando. Me parece que este es el momento. El tema es ver, bueno, cuáles son las cuestiones, cuáles son las leyes que salen a llevar adelante. Y esa es la preocupación también. Por un lado la crisis, por otro lado la oportunidad. Muy bien, gracias también Mariel para vos, gracias Diana, Sergio, el agradecimiento hacia vos y tu reflexión y mensaje final. No, el agradecido soy yo, la verdad que muchas gracias por convocarme a este panel que fue, a pesar de mi participación, excelente. Yo tengo una reflexión que es la siguiente: la Argentina está más acostumbrada a esta clase de crisis que el resto del mundo. No sé si esa experiencia nos va a servir ahora para capitalizarla y reaccionar más rápido, ojalá así sea, ¿no? Pero yo veo mucha gente, amigos, que están muy obviamente impactados y no están acostumbrados a estos mega shocks, ¿no? Nosotros sí, ojalá esa gimnasia que fue tan dolorosa nos permita ahora reaccionar a tiempo y con la suficiente convicción como para, como decía recién Mariela, aprovechar la crisis y que esto sea un salto hacia adelante. El mundo está tan complejo más que la Argentina, eso es cierto, pero tenemos nuestros propios problemas, así que tenemos que encontrar nuestras propias soluciones. Muchas gracias, Sergio, como siempre. Bueno, Joaquín, tu turno del mensaje y la despedida. A ver, veo mucha preocupación por las noticias que hay sobre radicalizaciones del sector del oficialismo, y quiero sobre esto, digamos, dejar un par de mensajes, digamos. Lo que está haciendo ese sector radicalizado del peronismo, que es minoritario, inclusive dentro de la coalición gobernante,
de la coalición panperonista, es provocar el rechazo de muchos sectores medios que, como bien decía Mariel, pasaron de votar a Macri a apoyar la gestión de Alberto Fernández en la pandemia, no a votarlo, sino a apoyar la gestión. Pero ese sector de clase media, cuando ve esas noticias de radicalización, se retrocede en el apoyo a Alberto Fernández y al gobierno en general. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay anticuerpos, para hablar en términos comunes ahora, o que se repiten muchos, hay anticuerpos en la sociedad argentina que no lo hay en Venezuela, no lo hubo en Venezuela, no lo hubo en muchos países. Hay anticuerpos que, digamos, que defienden el sistema democrático y la plenitud del sistema de libertades. Yo creo que esto se ha demostrado históricamente y creo que ahora sí estamos en un paréntesis provocado por la pandemia y paréntesis que está todo el mundo. Aún los países con mayor respeto a las libertades públicas e individuales. Pero creo que ese paréntesis es un paréntesis nada más, y creo que la sociedad argentina, en materia de libertades públicas, en materia de respeto a la democracia, tiene anticuerpos suficientes como para evitar cualquier atropello. Que tengan ustedes muy buenos días y muchas gracias por haber estado acá. Bueno, muchas gracias. Un excelentísimo primer panel del 8º Fórum Empresarial de Buenos Aires. Mariel, Diana, Sergio, Joaquín, un gusto ha sido tenerlos aquí. Alterno adentro mío admiración profesional por todos ustedes, reconocimiento profesional y gratitud, por supuesto, también por habernos dedicado el tiempo en esta mañana. Son 10:43. Antes de irme, ahora los despido, que pasen bien, que sigan. Viene durante esta mañana decirles que tenemos nuestra próxima actividad, es un Leader Talk, que lo vamos a llevar a cabo el día jueves 28, entre las 9 y las 10, referirá a cultura organizacional, la cultura organizacional del New Extraordinary Leader. Tenemos 2 expertos en el tema, ¿no? Javier Bacher, de Talent Foundation, y Richie Hill, de Axialent. En definitiva, son los nuevos modelos mentales y sus estrategias de aplicación para salir mejor de la crisis. Agradezco a todos ustedes la presencia, la paciencia, son 10:44. Ha sido una mañana muy provechosa, yo la disfruté muchísimo. También decirles que retomo y tomo el mensaje esperanzador de nuestros 4 expositores. Si bien hacen un diagnóstico claro de la realidad, no estamos bien, pero hay futuro. Agradezco al equipo del IDE que les ofrece a ustedes estas extraordinarias webinars. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere, están todos invitados. No se olviden que van a tener aparece al final de la transmisión una encuesta, nos ayuda muchísimo. Les deseo un final de jornada provechoso. Repito, espero que hayan cumplido las expectativas que le hicieron dedicarnos estos minutos, esta hora 45. Espero que estén bien. Nos vemos en la semana de mayo. Viene el 25 de mayo. Vamos con la argentinidad para adelante. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Que pasen bien.